Buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, querido amigo y hermano. Yo quiero compartirles. Esto es una serie de temas que recién empieza, hay muchísimos temas para hablar acerca de las Escrituras. Esto lo he denominado un programa con un solo fin: entendiendo las Escrituras, o entender lo que leemos. Recordemos lo que hemos hablado en la enseñanza anterior. De qué manera el eunuco Felipe se acerca al etíope, al eunuco, quien estaba leyendo el libro de Isaías. ¿Y qué fue lo primero que le dijo al eunuco? El eunuco estaba leyendo el libro de Isaías y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender?, le dice el eunuco, si no hay quien me lo explique. Y vimos de qué manera los antiguos, los hebreos, mirando el libro de Nehemías, capítulo 8, en el verso 8 en adelante, cómo ellos, cuando leían el libro de la ley, no solamente explicaban, lo leían, sino que explicaban el sentido y el significado de las palabras que leían. Y lo que produjo en el pueblo, vemos después lo que produjo. Hubo gozo, alegría, porque habían entendido las palabras que se habían leído. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos las palabras que leemos, que pidamos a Dios el discernimiento y que entendamos que la palabra de Dios se explica por sí sola. Tenemos que conocer en la cultura que los escritos han sido escritos, la cultura en que fue escrito, las costumbres, y a la audiencia que van dirigidas las cartas. Esto es importante entender. Cada carta va dirigida a una audiencia que iba a ser quienes recibían la carta y a quien el escritor les habla. En esta oportunidad vamos a hablar de el anticristo. ¿Qué tema el anticristo, mi hermano? Cuánta especulación, cuántas cosas que se dicen, el anticristo que va a surgir y que va a colocar un chip en las personas, y cuántas cosas que se dicen. ¿Será Donald Trump ahora que está gobernando las cosas que están sucediendo en el mundo? ¿Será el yerno de Donald Trump? ¿De dónde vendrá? ¿Será un israelí? ¿Será un dictador? ¿Será esto? ¿Será aquello? Qué tremendo las cosas que van a pasar. Pero hoy vamos a ir a la palabra de Dios, a la carta de Juan. Vamos a ver qué nos dice Juan acerca de este personaje tan siniestro que va a surgir y que va a hacer tantas cosas. Veamos la carta de Juan, escrita antes de finalizar el siglo I. Esta carta fue escrita a los hermanos. Juan le escribe, estando ellos bajo el imperio romano, la cuarta bestia que habla Apocalipsis. La cuarta bestia, el imperio romano. Recordemos que todas las cartas fueron escritas antes de la destrucción del templo en el año 70. Entonces muchas cosas tenían que ver con lo que iba a suceder con la destrucción del templo y el juicio de Dios a través de la destrucción del templo en el año 70. Miremos un poquito lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice lo siguiente: queridos hijos, le dice Juan, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos, pero por eso sabemos que es la última hora ha llegado. Pregunta, pensemos, abramos nuestra mente a la palabra de Dios. A la audiencia que fue dirigida, ¿quiénes eran? ¿A quiénes le estaba diciendo que era la última hora? ¿Nos estaba diciendo a nosotros? ¿O para quiénes era la última hora? Miremos un poquito. Le dice, queridos hijos, le escribía a esa audiencia de hermanos, llegó la última hora. ¿Para quién estaba llegando la última hora? Mis amados hermanos, no era nada más y nada menos que para la audiencia a quienes Juan le estaba hablando. Y le dice, ustedes han oído, ellos habían oído que el anticristo viene.
y ya han surgido, y ya, tiempo presente para ellos, han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos estaban viviendo la última hora. Ha llegado. ¿A quiénes le había llegado a la última hora? A ellos. ¿Quién era el participante de esa última hora? Ellos. ¿Para quién había llegado ese tiempo final? Ellos. ¿Quién estaban participando de esa última hora, ese último tiempo, ese tiempo final? Ellos. Esas personas, dice, salieron de nuestras iglesias. Fíjese acá cómo lo aclara, tan sencillito la palabra, en esta versión tan simple y fácil de entender. Dice, estas personas salieron de nuestras iglesias, o sea, las comunidades. ¿De quiénes estaba hablando? De esos anticristos. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros, o sea, eran anticristo, estaban en contras, eran anti-enseñanza de Cristo, iban en contra de la enseñanza de Jesucristo, eran anticristo. Pero ahí no termina todo. Y para entender esto mejor, vayamos al mismo libro de Juan, pero en el capítulo 4. Mire lo que dice, acá no hay contradicción, está hablando de lo mismo. En el libro de Juan, en el capítulo 4, mire lo que dice. Queridos amigos, le dice, no le crean a todo espíritu. No le crean a todo espíritu. Dice, los que afirman hablar de parte del Espíritu de Dios, pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas, fijémonos lo que dice, muchos falsos profetas, dice, en el mundo. ¿En qué mundo? En el mundo que ellos estaban viviendo, por supuesto, el mundo judío. Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo. Tiene el espíritu del anticristo, dice, del cual ustedes, le dice a las audiencias, a esos hermanos, oyeron que viene. Y mire aquí, qué tremendo esto, que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Qué tremendo, pero no puede ser, hermano, que ya estaba ahí. ¿Cómo puede ser que esté ahí si están diciendo en la actualidad que el anticristo tiene que aparecer? Después de 20 siglos, hermano, tiene que aparecer otro anticristo. Está hablando de anticristo en el contexto, que habían sabido de ello, pero está hablando de otro que había de venir, el cual ustedes oyeron que viene. Ellos oyeron que venía ya en ese tiempo. ¿Por qué? Porque era la última hora. Y de hecho ya está aquí. Pero no puede ser. ¿Cuántos años tiene ese anticristo? Si supuestamente no apareció y tiene que aparecer, ¿y cómo ya estaba ahí? Pero ustedes, dicen, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas. ¿Qué personas? Los anticristos que habían salido de ellos, lo cual le dice el contexto anteriormente que habían salido de ellos. Pero mis queridos hijos, pertenece a Dios, ya lograron la victoria sobre estas personas. Porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso, dice, que el espíritu que vive en el mundo. Dice, las personas que pertenecen a este mundo, por eso hablan del punto de vista del mundo, ¿ves? Entonces todo lo que era contrario a la fe, contrario a las enseñanzas cristianas, eran anticristo, todo lo que se oponían. Pero había alguien que tenía que venir, el cual dice acá, que dice, el cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Había algo que se estaba gestando, había algo que ya estaba operando, pero todavía no se había manifestado. Pero dice Juan que ya era la última hora, ya estaba en el mundo de los hermanos del primer siglo. Ahora en la próxima vamos a ver quién
quién era este anticristo que iba a aparecer en esa última hora que estaban viviendo los primeros cristianos. Los invito a la próxima enseñanza y vamos a estar viendo cronológicamente por medio del estudio de las Escrituras, vamos a descubrir quién era ese anticristo que tenía que venir en esa última hora. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos.